la EDT, de igual manera, ¿no? Esta herramienta de gestión que te presenta todo el alcance que tú vas a considerar pues, dentro del proyecto mediante una disposición visual ordenada, pongámosle así. De igual manera, al tú también ver, por ejemplo, la dependencia en cuanto a actividades que puede tener un paquete de trabajo, tú, de manera muy visual, probablemente, muy coloquial, más o menos ya puedes inferir en qué actividad conlleva riesgo, ¿no? O realmente cuál sería el paquete de trabajo que de no concretarse le generaría más riesgo al proyecto. Insumo importante, otro insumo, el cronograma del proyecto. ¿Eh? Esta herramienta igual te especifica los tiempos, ¿no? Que tú vas a asignarle. Ahí tú, cada actividad sabes cuánto te dura, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, aparte la relación de precedencia, las relaciones lógicas, las flechitas, etcétera, etcétera. Es lo mismo. O sea, viendo tu carta de Gantt, viendo tu cronograma, de igual manera. O sea, puedes ver cuánto tiempo dura tu proyecto y el riesgo que te generaría quizás alguna de estas actividades que es parte de tu ruta crítica no se concrete o que se concrete en un tiempo mayor al estipulado, el riesgo que le representaría a tu proyecto. Versus que otras actividades tienen una tolerancia mayor al riesgo, en el entendido de que pueden experimentar algún retraso y esto no generaría holgura, ¿eh? Que nuestro proyecto como tal se vea afectado. O por último, ayer hablamos pues de la curva S, de nuestro presupuesto, es clave. La información que tú vas a relacionar pues con los costes, que vas a relacionar con, no sé, los recursos financieros que estás empleando pues a cada tarea. Pueden haber actividades a las cuales se les asigne un presupuesto muy alto y que de no concretarse, pues seriamente se pueden generar situaciones de respuesta. Te digo, o sea, el riesgo, una vez que impacta, normalmente se impacta o sobre el alcance, o sobre el tiempo, o sobre el presupuesto, ¿no? Ahí está. Los tres vamos a pintarlos de rojo. Normalmente. Por otro lado, o sea, y es por eso que tú necesitas que estos insumos, que tanto la EDT como el cronograma, como la curva S, sean, a ver, herramientas de gestión que bueno, debes considerar obligatoriamente para tú detectar tus riesgos, porque si no, sabes que el riesgo se va a ir, en caso que se concrete la situación, se va a ir a estrellar directamente o contra tu alcance, o contra tu cronograma, o contra tu presupuesto. Entonces, empezá a ver desde tu, por ejemplo, presupuesto, qué situaciones son complicadas, qué situaciones podrían conllevar riesgo, tratalas desde ahí, tratalas desde la curva S, tratalas desde tu cronograma, qué actividad demora demasiado tiempo o en qué actividad no me puedo retrasar. Y sé que hay situaciones al interior del proyecto que están afectando, ¿no? O que me están amenazando con ocurrir, y bueno, esto evidentemente me va a traer problemas. O por último, en el tema del alcance. ¿Qué actividad es clave? ¿Qué paquete de trabajo, si no se concreta, podría traerme problemas? O sea, míralo desde esta actividad y a partir de ahí sacar riesgos. Ten en cuenta que si el riesgo, impacto negativo, ponle, se llega a concretar, esto va a ir a afectar directamente pues, a estos tres componentes de la curva, perdón, de la triple restricción. Por otro lado, el calendario de recursos. Bueno, este ya se pueden imaginar. Esta herramienta de gestión que te va a llevar estricta cuenta, ¿no? De la disponibilidad del recurso que tú tienes eh, presto ahí para, para llevártelo al proyecto y bueno, para elaborar una tarea, por ejemplo. ¿No? Hay recursos que no siempre están disponibles. Ahí te estás peleando con el otro project manager para que tu jefe, el sponsor, pues decida darte a ti el recurso y no dárselo a tu cuate, que no es ni tan tu cuate. Ya que te quiere quitar ahí, no sé, pues al trabajador clave, te quiere quitar al 10 o te quiere quitar pues ese recurso, esa herramienta, la infraestructura, no sé. Revisar también tu calendario de recursos y en función a eso tú puedes detectar qué situación de riesgo se puede presentar en tu proyecto. Y por último, el tema de la tolerancia al riesgo, o sea, estos documentos históricos, ¿no?
de los factores internos en muchos casos, los factores estructurales, en los que se haga referencia a la actitud que históricamente tiene esta organización en torno a situaciones de riesgo, ¿no? De igual manera, es un insumo clave para tú poder identificar los riesgos pues, que están alrededor de tu proyecto. Históricamente, bueno, esta compañía, esta organización, nunca le ha gustado asumir riesgos. Este es un insumo bien importante porque a partir de acá tú puedes determinar cuál es el grado de tolerancia que tiene pues, la compañía en torno a situaciones de incertidumbre o que pueden llegar a afectar tu proyecto. Imagínate, se pueden generar pues, problemas de la organización misma en torno a cómo funciona si ellos adversos al riesgo ven una situación complicada que no estarían dispuestos a aceptar, pero aún así, bueno, como tú no sabías de la tolerancia al riesgo que tenía esta organización, de manera imprudente, pues los has metido ahí. O sea, necesitas obligatoriamente conocer cuál es la respuesta al riesgo o normalmente qué actitud al riesgo tiene tu compañía antes de meterla al mambo, porque si lo haces sin tener conocimiento al respecto, pues te vas a meter en un problema, brother. Y de ahí ni quien te salve. Más vas a tardar en salir que en entrar. Ahí te la resumo. Miren, ahora, ¿qué ocurre? Nosotros ya tenemos toda esta información, ¿no? Este que tengo por acá, déjenme ver. Ya, ok. Ahorita vamos a hablar de algunas herramientas que ustedes van a utilizar pues, para detectar sus riesgos. Estoy hablando hace 2 horas y siento que no estoy hablando ni 15 minutos. No sé, chicos, creo que me gusta mucho el tema este del riesgo. Es realmente apasionante. De todas las áreas de proyectos, les debo decir que es la que más me gusta. Es realmente la más interesante, por lo menos para mí. Ya, miren, a ver, una vez que tú ya tienes toda esta documentación, ya tienes tus herramientas de gestión, tienes tu calendario de recursos, y aparte sabes cuál es el nivel de tolerancia al riesgo que tiene la organización, ¿no? Va a ser necesario redactar los riesgos de manera correcta, de manera concreta, de manera sistematizada. Tienes que ser bastante ordenado y para ello, por ejemplo, va a ser muy recomendable diferenciar primero, y esto es bien importante, lo que es una causa de riesgo y lo que representa el evento del riesgo en sí, la situación del riesgo. O sea, por ejemplo, este evento podría ser el retraso de la fecha de la finalización del proyecto, ¿no? O sea, yo puedo decir, el riesgo es este, que el evento como tal se retrase. No, falso, eso no es un riesgo, burro. En realidad, lo que tú te tienes que abocar a estudiar o a tratar es la causa que va a generar el riesgo que representa o que va a ocasionar que el proyecto como tal se retrase. ¿Se entiende? O sea, la causa del riesgo se representa por todos estos eventos que van a ocasionar en realidad el retraso del proyecto en sí. Entonces, no sé, si fuese el caso, puedes hablar de no el retraso del proyecto. Probablemente podrías hablar de la demora en la entrega de los productos, ¿no? Por parte del proveedor. El proveedor nunca llegó, nunca te entregó el producto, retrasaste el proyecto, pero el retraso como tal no es un problema. En realidad, el problema es que el tipo que te tenía que proveer, pues, del insumo, que te tenía que proveer de la materia prima, nunca llegó y te perjudicó. No, o por último, a ver, otro evento de riesgo para este caso sería el incremento en el presupuesto que se te ha asignado, ¿no? Bueno, que en realidad, el incremento en el presupuesto no vendría a ser nada más que el resultado. O sea, la causa del riesgo tendría que ser, pues, este evento que resulta del incremento del presupuesto. Por ejemplo, no sé, la no disponibilidad de los recursos necesarios o quizás el incremento en el precio de la materia prima que tú vas a utilizar. ¿Se entiende? Por otro lado, o diferenciar lo que es la causa del riesgo de lo que es el riesgo. Ya habiéndose definido las causas, por ejemplo, del riesgo, ya habiéndose definido el evento como tal, una correcta descripción del riesgo también va a completar, va a estar, a ver,
ya hemos estudiado lo que es el árbol de objetivos, el árbol de problemas. Conocer también el efecto resultante del riesgo es importante, ¿no? O sea, para lo que te decía hace un rato, digamos, el efecto de tú no haber podido concluir en el tiempo estipulado o utilizando el presupuesto que se te asignó tu proyecto. O sea, el efecto, en realidad, ¿cuál sería? No sé, a ver si me ocurre, sería capaz una penalización o una retención del porcentaje sobre el pago que a ti te habían prometido. O capaz como PM, si lograbas pues hacer todo según los criterios de éxito que te había impuesto el sponsor, te iban a dar un plus, te iban a dar un bono. No te dieron ese bono, no te lo hicieron ni oler. Entonces, en este caso, en el que hipotéticamente no se podrían generar retrasos en los tiempos de entrega o sobrecostos en los proyectos, en realidad el tema también está en diferenciar claramente cuál es el efecto del riesgo, siendo que la causa en realidad tendría que ser aquello que nosotros deberíamos tratar para evitar que el evento como tal se concrete, el evento de riesgo. O sea, nosotros no atacamos al evento, nosotros no atacamos el evento de riesgo. Nosotros preventivamente, proactivamente, atacamos las causas que generan el evento de riesgo. Peor aún, si te quieres poner a tratar ya el impacto. O sea, si sobre la leche derramada te pones a llorar, dices, no, pero por favor, ¿qué vas a hacer? Aquí no puedes hacer nada. Bueno, de alguna manera tienes que evitar de que el problema no se expanda más, pero esto ya está. O sea, el problema tú lo tienes que gestionar desde acá, desde las causas, tratando aquellos problemas que generan la situación de riesgo. Tratar incluso la situación de riesgo es complicado cuando el evento se está llevando a cabo. Y es complicado más aún cuando el evento ya tiene impacto, ya ha generado pues los efectos del riesgo. No, o sea, proactivamente, ¿no? Es situarte en esta área del gráfico, es tratar realmente las causas y a partir de ahí, bueno, evitar pues las situaciones negativas para tu proyecto. Así es, jóvenes. A ver, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Los escucho. Por favor, háganse levantar la mano. Mm, Nadie dice nada. A ver, no sé si me siguen, muchachos. Si hay gente que todavía está conectada. Shirley Poma es la única que levanta el pulgar. Y Soledad también. Bueno, seguramente Villegas no está porque ya lo habría hecho. Ya, ya, evidentemente, que es de Villegas. Así es, chicos, es los que me tienen ahí como radio en su casa, y probablemente estoy dándole clases a sus papás también. Les mando un saludo a las familias. Pero señores papás, díganles a sus hijos que vayan por favor a pasar clases a su cuarto. Esta no es la radio, esta es la clase de administración de proyectos. Por si acaso no más les digo, mándelos de una patada a su cuarto a que pongan a tomarse, se pongan a tomar apuntes porque ¿qué está pasando acá, señor? Yo no debería estar hablando usted, la clase con su hijo, no con usted. Ya el Cristian ya lo ha mandado de una patada a su cuarto. Te he dicho, Cristian, tienes que estar sentado en tu cuarto, viejo. Terrible. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahorita vamos a aterrizar todo esto. Bueno, chiquillos, lo más importante para tomar en cuenta antes de realizar esta identificación de riesgos, que como ustedes ya se están oliendo, es lo primero que van a hacer, va a ser como consejo, ¿no? Es un consejo mío. Ustedes aíslen sus tareas, las actividades de los paquetes de trabajo, ¿no? Estas actividades que conforman el paquete de trabajo, o en su defecto, o sea, haciendo que estos elementos cuentan con un alto nivel de especificidad, pongámoslo así, y de particularización, eh, se recomienda que ustedes lleven a cabo de manera muy detallada, ¿no? El análisis de estas actividades, ¿no? Bueno, ten en cuenta que tú al aislar una actividad, al aislar una tarea, muy, o sea, tienes siempre pues mucho más posibilidades de detectar un riesgo, ¿no? Que de repente tratar el problema desde un elemento más grande, como un paquete de trabajo. Entonces, a ver, vámonos aquí a mí. ¿Dónde está mi
desglose de paquetes de trabajo. Dios mío, nosotros sí avanzamos duro. A ver, si por ejemplo lo quieren hacer desde la estructura de desglose de trabajo, que es una de las formas de llevarlo a cabo, o sea, empiecen a identificar de manera muy particular como consejo, ¿no? Las tareas. O sea, identifiquen las tareas. Ven esta tarea, diseño de contenidos. ¿Cuál es el riesgo acá? Bueno, yo sé que el diseñador es medio borrachín y capaz este tipo se pierda. Entonces tengo que tener cuidado con este tipo. Es un capo total, pero sé que está mal. Sé que está loco. Entonces aquí voy a tener cuidado, ¿ya? Entonces hay causa de riesgo. Mi diseñador está un poco loco. ¿Sí? En la elaboración. Sé que la imprenta está con mucho trabajo. Entonces ahí debo tener mucho cuidado porque si en una de esas da prioridad a un trabajo más grande, me va a dejar colgado. Tener un pool de opciones. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me decía la señorita Herrera en un momento, al inicio de la clase. Entonces, nosotros vamos a generar planes de contingencia. Los planes de contingencia son muy particulares de cada proyecto, chicos. O sea, ustedes se dan cuenta de manera bastante cotidiana. Aquí estoy tratando de generar un plan de contingencia de situaciones muy particulares de este proyecto. El plan de contingencia va a depender mucho de cada proyecto. Lo que sí podemos hacer, que en realidad es el trabajo inteligente acá, es detectar en su momento los riesgos. Luego, tarde, ya no sirve. Pero bueno, ustedes, dado el alto nivel de operatividad, consejo de conejo, pueden detectar riesgos a partir de el aislamiento de los paquetes de trabajo, no, perdón, de las actividades. Ya de repente, no sé, tratar de generar riesgos sobre los adolescentes con adecuada educación sexual es muy amplio, o sea, aquí no das pie con bola. Entonces, anda al nivel, pues, de trabajo más elemental y a partir de ahí, con seguridad, vas a poder detectar algunos riesgos internos. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tengo por acá? Ese es un consejo que creo que no está de más, ¿no? La tarea es muy específica y bueno, y tú vas a conocer detalladamente todos los recursos, todos los elementos que la componen, entonces esta detección de riesgos se hace mucho más sencilla y se hace mucho más precisa cuando tú vas sobre la tarea, ¿no? Y probablemente, no sé, eh, eh, omites el hecho de que algo por ser elemental y ser pequeño deja de ser importante. Falso. Ahora, existen técnicas, ¿no? Ya sea que vas a utilizar tu cronograma, vas a hacerlo mediante la estructura de desglose de trabajo, o de repente vas a tomar en cuenta, no sé, tu curva S, o quizás tienes algunos otros riesgos que ya los has detectado incluso desde tu árbol de problemas. Ya existen distintas técnicas. Yo, bueno, igual entiendo que hay varias que ustedes acá conocen. Para la que más han trabajado y les pediría, chicos, de que lo hagan. Utilicen nomás su lluvia de el brainstorming, la lluvia de ideas ahora que ustedes van a hacer el trabajo, intercambien criterios, ¿no? Si onda, no sé, a ver, ¿cuál crees tú que es una condición de riesgo? Ya tomas la palabra, dices cuál, luego le pasas al otro. Va a haber alguien, un moderador que está anotando. Brainstorming es una buena, es un buen ejercicio. En realidad es una buena práctica al momento de tú detectar, ¿no? O tú identificar estas situaciones de riesgo. Bueno, aquí les he puesto por fin este método Delphi. No me animaba, por hecho, sí. ¿Qué ocurre con el Delphi? En algún momento me parece que les he comentado, no es que a diferencia de la lluvia de ideas, o sea, las personas no tienen que estar necesariamente juntas, ¿no? O sea, las reuniones, por ejemplo, se podrían capaz hacer en diferido o incluso se pueden hacer en lugares distintos. O sea, lo importante es que para el método Delphi, uno, las opiniones sean anónimas. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Al existir un mayor grado de libertad de opinión, entonces, a ver, eh, las posibilidades de que la información eh, deje de ser, porque muchas veces, yo me incluyo, a veces quizá por no molestar a alguien hay cosas que uno no dice, pero cuando uno tiene ahí la capa de, no sé, del anonimato, entonces es mucho más probable que uno diga muchas cosas. Entonces es lo bueno, ¿no? O sea, yo tengo miedo de decir algo porque capaz la Alison se enoja y me riñe, digamos, ¿no? Y yo sé que la Alison me reñiría, pero entonces por eso tengo un poco de cuidado. Digo, no, no voy a decir eso. Pero
¿Qué ocurre si, por ejemplo, soy anónimo y puedo decir lo que quiera? Entonces es lo lindo del método Delphi. A diferencia de la lluvia de ideas, yo voy a poder emitir el criterio que a mí me dé la gana. Sé que como la Alison no sabe que soy yo, entonces no me va a poder reñir, entonces está todo bien. Entonces, es el chiste de Delphi en relación a la lluvia de ideas. Es una lluvia de ideas, pero en realidad las personas que participan y dan ideas están cubiertas pues por el anonimato. Onda, no sé, de repente o pasamos un papelito ya. En el papelito pongo mi opinión, abren, nadie sabe quién dijo esto, pero bueno, interesante, ¿no? O de repente, no sé, también podrían implementar una matriz FOD o DAF, o en inglés como se dice, la matriz WOT, ¿no? Esta matriz 4x4 pues eh, examina, ¿no? Mediante cuestionarios muy concretos a expertos, por ejemplo, acerca de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades que puede tener el proyecto, por ejemplo, en temas relacionados al presupuesto, en temas que tengan que ver con el trabajo o con el cronograma. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes son capísimos para hacer FODAs, porque sé que han hecho FODAs desde que están en primero. Eso está bueno. Entonces, igual, pueden hacerlo mediante un FODA. Es un insumo bastante importante que te va a permitir identificar, ¿no? Estos distintos tipos de riesgo con un alto nivel de precisión y claridad. Ahí tienen otra opción. O por último, bueno, que en realidad esta, más que ser eh, una herramienta que te va a permitir concretar ideas, en realidad es una herramienta que te va a permitir sistematizar la participación en lluvia de ideas o método Delphi, o por último, la información que tú extraigas de tu FODA o de tu DAFO, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la lista de verificación o el checklist, también le decimos, nosotros vamos a proceder a revisar pues, los puntos de los que tenemos seguridad en el proyecto que pueden generarnos riesgos, ¿no? Entonces, de repente podríamos utilizar listas históricas o podríamos utilizar el mismo brainstorming o podríamos utilizar pues nuestro análisis DAFO o FODA y en muchos casos ya, nosotros quizás encontramos algunos factores que no habíamos considerado o llegamos a confluir ideas de las distintas opiniones de los expertos o de los distintos métodos que hemos utilizado. Pero bueno, este último, más que una técnica para identificar riesgos, tómenlo como una herramienta que te va a permitir centralizar la información que se genere. ¿Okay? Vamos a ponerla en amarillo. A ver, ¿qué más tengo por acá? Ok, entonces es acá donde ustedes tienen que llegar. ¿Estamos de acuerdo? La matriz de identificación de riesgos. Y este es más o menos el encabezado de la matriz. Es así que ustedes tienen que hacer funcionar y es así como ustedes van a manejar la primera matriz dentro del análisis cualitativo de riesgos. Esta es la primera matriz. Van a tener una segunda matriz y ahorita les voy a decir cómo, no ahorita, después de la actividad, les voy a decir cómo funciona. Entonces, bueno, por ejemplo, esta es la matriz de identificación de los riesgos. A ver, por ejemplo, identificador de riesgos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a incluir en el identificador de riesgos? Es el número, por ejemplo. Este es el riesgo número, anoten, ojo chicos, este es el riesgo número 1, este es el riesgo número 2, 3, 4 y N. ¿Cuántos riesgos ustedes tienen? Bueno, aquí en una filita los van a citar. ¿Cachito? Entonces aquí es un numerito. ¿Okay? Entonces estos son mis números. Ya, este es el riesgo 1, este es el riesgo 2, este es el riesgo 3. Lo siguiente, el tipo de riesgo. Entonces, en el tipo de riesgo tú tienes que reconocer si es un riesgo de connotación negativa, es una amenaza o de repente es un riesgo de connotación positiva. Es una oportunidad, digamos, esta es una amenaza. ¿Ya? Sí, amenaza. A ver, en el número 3 están los riesgos como tal. Entonces, es una breve explicación del evento de riesgo. Es a ver, como les decía, muy probablemente la imprenta para generar el material impreso tenga demasiado trabajo y me deje colgada. Entonces aquí tú explicas, explicas la situación de riesgo. ¿Okay? En el 4 viene la descripción del riesgo. Entonces, aquí tú detallas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La empresa anda muy ocupada, tiene mucho trabajo. ¿Cuál es el evento como tal? La imprenta está ocupada, ¿no? O el evento, la imprenta no ha podido generar el material impreso y el efecto, no he podido llevar material impreso a las charlas. ¿Sí? Entonces aquí tú explicas cuál es la causa, cuál es el evento
¿Y cuál es el efecto? Nosotros sabemos que tenemos que venir a tratar la causa, siempre. Pero bueno, aquí solamente haces la cita. Aquí explicas de qué trata, digamos, ¿no? El riesgo, en torno a temas de causa, evento y efecto, cuando el riesgo ya ha sido explicado acá, ¿no? Ok. En torno al impacto, o sea, sobre qué área del proyecto esto se podría presentar. Ahora, lo que les decía hace un rato, el impacto normalmente se genera normalmente sobre uno de los tres componentes de la triple restricción del proyecto. Sigamos, no sé, podría generarse un problema, dado que lo que yo tengo que hacer ahora es buscar otra imprenta. Esto a mí me va a significar un incremento del presupuesto. O puede ser un impacto negativo en el tiempo, en el entendido de que ya me ha dicho que no me va a poder entregar hoy día el folleto, pero me lo va a entregar mañana. Y probablemente hoy no tenga los folletos, pero los voy a tener mañana. Quizá las personas que asistieron a la charla de hoy, no sé, no van a llevarse folleto, únicamente las personas. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Del evento como tal, de la situación de riesgo. Pero normalmente en el impacto, tú citas el efecto que ha tenido este riesgo normalmente o sobre el tiempo, cronograma, sobre tu presupuesto o sobre el alcance. Les decía, hay quienes también dicen que la calidad puede ser un efecto o puede ser un impacto o puede ser un elemento del impacto que se pueda haber afectado, puede darse también sobre estas situaciones de riesgo. Entonces, aquí les toca identificar a ustedes, ¿no? El impacto como tal es el área del proyecto que, bueno, puede verse afectada por el riesgo, ¿no? Ahora, en la categoría, nosotros tenemos distintos tipos de categoría. En este caso he citado cuatro. Miren, por ejemplo, los riesgos internos. Nosotros entendemos por estos riesgos internos a todos los que están justamente abocados, ¿no? Al tema del cronograma, al tema del presupuesto, al tema del alcance o al tema de los recursos. A ver, por ejemplo, un riesgo interno podría ser no tengo suficiente presupuesto para, no sé, terminar esta actividad o de repente el tiempo que me han asignado para llevar a cabo esta actividad no es el que necesito. O quizás esta persona que sé que es clave para llevar a cabo esta actividad, bueno, yo corro el riesgo de que esta persona no esté el día de la actividad como tal. Trabajo Y eso social yo. pasa. ¿Qué pasa, Paola Herrera? Creo que está, ¿dónde está la Paola Herrera? ¿Dónde se ha ido? Qué loco. Oye, déjenme avanzar, ya me olvidé hasta que estaba hablando. Bueno, entonces les decía, si está relacionado con la casa, probablemente esta persona que sé que es clave para llevar a cabo el proyecto o esta actividad me va a fallar. Son temas de orden interno, que normalmente pueden ser temas de presupuesto, o tema de asignación de tiempos, o tema de disponibilidad de personal, o disponibilidad de recursos, de insumos, no sé. Temas que ya atañen más a lo que es la gestión del project manager, tratando de controlar los recursos que tiene dentro del proyecto, ¿no? Recursos que estén abocados a lo que es pues, el trabajo, o bueno, como fuese. Ya, por otro lado, factores externos. Bueno, aquí ustedes ya tienen un input pues un poquito más claro, porque está, no sé, relacionado a temas de orden coyuntural, a temas de orden legislativo, probablemente temas de orden social, temas de orden político, seguridad ciudadana, pobreza, ¿no? Entonces ya en los parámetros tiene una buena idea de cuáles son, por ejemplo, los riesgos externos. Por otro lado, tenemos estos riesgos que, bueno, llamamos técnicos, porque van a estar pues relacionados con el efecto sobre los procesos que tendría un cambio en tecnologías implementadas, ¿no? No sé, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy pensando utilizar una herramienta o un equipamiento que sé que tiene un nivel de productividad X y de repente este aparato como tal se malogra, ¿no? Entonces yo voy a tener que llevar a cabo, ¿no? La actividad o voy a tener que llevar a cabo el proceso probablemente de manera menos eficiente, pero bueno, el faltante o de repente alguna situación que esté relacionada con temas de orden técnico, tecnológico que vayan a afectar o que puedan afectar el resultado o el entregable final, se lo considera como un riesgo técnico, ¿no? Normalmente de herramientas, de equipamiento que nosotros estamos utilizando dentro del proyecto. Y por último,
Bueno, hablamos de los riesgos imprevistos. ¿Qué son estos riesgos inesperados que realmente no te lo olías, que en ningún momento y que aparecen en el rato menos esperado? Bueno, obviamente, si tú los has anotado acá es porque estás previendo que puedan ocurrir. Pero en un entendido, incluso en el entendido de que esta matriz de riesgos, tú la vas a seguir manejando inclusive cuando el riesgo como tal se ha generado hasta que finalice el proyecto, igual actualiza nomás tu matriz de identificación de riesgos y pone más, este era un riesgo imprevisto, lo que ha generado es esto, y esta es la descripción del evento, de la causa, del efecto, y este era el riesgo, por decirte algo. Entonces, bueno, esto es en torno a las categorías, chicos. Tenemos, les decía, los internos, lo que está relacionado con el equipo de trabajo, ¿no? Las cosas que están dentro del control del project manager, están dentro de su gobernanza, ¿no? Los externos, está fuera del modelo de gobierno del project manager y en realidad son todo lo que nosotros hemos entendido como parámetros desde el árbol de problemas. Los técnicos, bueno, pueden ser situaciones que estén relacionadas con herramientas, con equipamiento, ¿no? Que van a afectar el nivel de eficiencia y de productividad de los procesos al interior del proyecto. Y los imprevistos son es que se presentan de manera inesperada. Ya, ahora, trigger, ¿qué entendemos por trigger? Trigger es el disparador o es el evento que te permite detonar el riesgo. Ya, no sé, por ejemplo, para lo que estábamos hablando, de que la imprenta no pueda llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Cuál sería un trigger? El trigger sería que, evidentemente, ese mismo día la imprenta se encuentre con un proyecto que ya le ha adelantado el 50% del trabajo y que es mucho más grande que el nuestro. Entonces, ese es un detonante, ¿no? Es un disparador, es un evento que te va a permitir que el riesgo como tal, la situación de riesgo se genere. Entonces, eso es trigger, no es tiger, no. Tiger es el amigo de Winnie Pooh. Trigger es el detonante de una situación inesperada dentro de un proyecto, de una situación que conlleva incertidumbre. ¿Ok? Ahora, por otro lado, la respuesta potencial. La respuesta potencial, miren muchachos, es la acción de respuesta recomendada que tú deberías asumir ante el riesgo como tal cuando se te presenta. Entonces, no sé, se te presenta esto, aquí tu respuesta potencial, ¿cuál tendría que ser? Quizás tengo que ir o de repente tengo que tener un pool de opciones para elegir entre distintos proveedores que de igual manera no impriman mi material en caso de que este desgraciado me falle. Entonces, es una respuesta tener un pool de opciones. No otro, dejar un adelanto a la imprenta para que tampoco te deje colgado y en todo caso y esté comprometido contigo. Y bueno, así, como les digo, este tema que en realidad ya respondería, ¿no? A la contingencia que tú generarías o que estarías planeando, tu plan de respuesta potencial ante la situación de riesgo como tal, va a ser muy propia también, no únicamente de cada proyecto, sino también de cada actividad o de cada situación de riesgo. Muy particular y bueno, aquí asumimos también la pericia, la creatividad que puede llegar a tener el project manager o la persona que esté generando, ¿no? Esta matriz de identificación de riesgos. Y por último, el responsable. ¿Y a quién es el miembro del equipo responsable por gestionar este evento? ¿Quién se va a hacer cargo si este tipo me falla de ir a corretear a las... Ya, vas a ser tú. ¿Quién eres tú? Vas a ser tú, Alejandra. Tú, Alejandra, te vas a hacer cargo. Entonces, bueno, esta es tu responsabilidad. Aquí pongo tu nombre. Ya, y eso. Entonces, muchachos, miren, lo que les voy a pedir es lo siguiente. No sé si está claro todo lo que hemos hablado en torno a esta matriz de identificación de riesgo. Ojo, chicos, muchos estarán diciendo, si está tanto como sí, sí. De hecho, para que ustedes no tengan que hacerlo después, es que les voy a dar un par de minutos para que ustedes por lo menos identifiquen 5 riesgos dentro de esta matriz de identificación y le den pues las características correspondientes. Sepan si es amenaza o oportunidad, describan el tipo de riesgo, a ver, expliquen las causas, expliquen el evento, expliquen el efecto sobre el proyecto, también terminen el impacto, ¿no? Sepan cuál es la categoría de riesgo, delimiten el trigger, sepan también cuál sería su respuesta potencial ante este problema y también ustedes ya deleguen un responsable. ¿Vale? Pueden ser los responsables, no sé, hipotéticos o probablemente si quieren molestarse entre ustedes, pónganse responsables entre los miembros del grupo. Ya, eso chicos, bueno, la tarea del día de hoy, esta vez sí me la van a presentar, pues ya les he dejado 2 días sin presentarme tareas. Entonces, ojo al charque con esto. Soledad. Por usted, Soledad,
no les daría tareas porque usted es una buena amiga. Y por Sandy, no, por Sandy les daría la tarea porque el otro día me enviado su tarea chueca, ¿ya? Pero no, Soledad, lo siento, usted solo es uno. En este curso son como 60 personas que tienen que trabajar. Por la Allison también les daría la tarea. Entonces, miren, son las 3. Les voy a dar, porque no tengo mucho tiempo, les voy a dar para que me presenten esa tarea con los 5 riesgos identificados. Pueden ser riesgos externos, que ustedes ya conocen, o pueden inventarse situaciones hipotéticas, como lo que hemos hecho hace un ratito, para situaciones de riesgo dentro de su proyecto, ¿ya? Hipotéticamente. Son 5, chicos, son 7, que cada uno se invente un riesgo. Dios mío, solo acaban en 10 minutos. Más tiempo se van a tardar transcribiendo. Ya, entonces tenemos 30 minutos, ¿ok? 30 minutos, 13:30, esta tarea fenece. Entonces pónganse las pilas. Y luego hay más riesgos para todo. Tengo más tareas, tengo más actividades.